Bueno, en la clase pasada estuvimos viendo cómo usar las ecuaciones a diferencia, perdón, el teorema de convolución temporal, el desplazamiento temporal. Que tiene esta transformada para resolver las ecuaciones a diferencias, ¿no? Entonces, esta es la forma general de la ecuación a diferencias. Con todas las condiciones iniciales nulas, ¿no? Acá esto siempre tiene menos 1 igual a menos n igual todas a 0. Y entonces este da el desarrollo y después si transformamos término a término encontramos que lo que llamamos la respuesta de frecuencia, esto como el teorema de convolución era el i de la j omega sobre el i de la j omega, esto nos queda este cociente de polinomios, ¿no? De 0 por el a menos j 0 chicos, no sé qué le pasó, no sé para nada. B0 más B1 por L a menos J omega más el mismo término que sería B sub M por L a menos J omega por M dividido esto es el otro. No sería A. ¿Cómo? No sería el coeficiente A. No, los A están en el denominador, ¿no? O sea, te queda el A0 más A1 por L a menos J omega más a n por L menos J n por omega, ¿no? Porque acá te queda A0 por I de la J omega más A1 por I de la J omega, sacás todo el I de la J omega factor común, entonces después cuando despejas te quedan los A's abajo, ¿no? Entonces, y lo que habíamos dicho, bueno, que al revés de lo que pasaba en el caso continuo, acá el M podía ser mayor, menor o igual que el N, ¿no? Entonces, y habíamos visto algún par de. Me parece que alcanzamos a ver algún ejemplo, ¿no? Que por ejemplo, si teníamos el sistema el recursivo de primer orden, ¿no? Que teníamos que I de n era A por I de n menos 1 más X de n, ¿no? Entonces acá, o nos fijamos cuáles son los coeficientes, acá decíamos, por ejemplo, este que está acá es el A0, entonces el A0 vale 1, este que está acá es el menos el A sub 1, porque fíjense cómo están escritas las ecuaciones, ¿no? Que están todos los A de un lado y todos los B del otro. Este sería el menos el A sub 1 y este que está acá sería el B sub 1, ¿no? Entonces, si uno se fija eso, bueno, reemplazo acá y entonces acá uno dice, bueno, está H de E a la J omega, arriba lo único que tengo es el B0, que es el 1, y abajo lo que tengo es el A0, que este vale 1, y después el A1, este que está acá, que vale menos A por L menos J omega, ¿no? Y nos da la misma ecuación que hemos encontrado antes. Si no, la otra que por ahí es más fácil es, de estos casos, ¿no? Directamente transformar la expresión y despejar, ¿no? Acá yo digo, bueno, si acá yo transformo término a término, acá me queda, ¿no? Que I de E a la J omega es A por E a la menos J omega por I de E a la J omega, y después me queda más X de E a la J omega, ¿no? Y de acá despejo y veo lo mismo, ¿no? Y entonces acá, en este caso, ¿no? el M vale 1 y el N vale, perdón, el M vale 0 y el N vale 1, ¿no? Si yo desplazo la entrada, retardo algunas muestras, ¿no? Creo que sí lo hemos visto, ¿no? Supóngase que tengo este sistema, ¿no? Que I de N es A por I de N menos 1 más X de N, creo que lo hemos puesto así, X de N menos 100. Entonces fíjense, cuando acá antitransformo me va a quedar I de E a la J omega, esto me va a quedar A por E a la menos J omega por I de E a la J omega, más, y acá como tengo un corrimiento de 100 me va a quedar E a la menos J 100 omega por X de E a la J omega, ¿no? Entonces cuando despejo el H de la J omega, esto me va a quedar E a la menos J 100 omega dividido el 1 menos A por E a la menos J omega, ¿no? Y eso es perfectamente posible, no con 100, ¿no? Pero con números más chicos. En general, siempre en toda la cadena de los conversores, de un procesamiento digital de señales, siempre el conversor lee idealmente en retardo, ¿no? Entonces por ahí lo vamos a ver en el laboratorio, que por ahí nosotros vamos a implementar algún sistemita simple como estos.
es uno de los ejercicios. Pero como tenemos el retardo del conversor a D y A, después el sistema que uno mide se parece más a este que está acá, ¿no? El conversor a D y A nos mete el retardo. En general son chicos, para el uso práctico no molestan demasiado. Si usted le da play al reproductor de música, se tarda, no sé, milisegundos, más o menos uno se da cuenta, ¿no? El retardo del conversor es más o menos de ese orden o menos, ¿no? No me acuerdo si era 5 micros o 5 nanos, depende de la velocidad de muestreo. Así que bueno, eso por ahí es interesante de medir en el laboratorio, ¿no? Que en general, por ejemplo, en electrónica, nada, ese tipo de cosas, uno tiene sistemas de orden más bajo, entonces estos retardos no aparecen, ¿no? Entonces si uno lo quiere medir, depende de cómo sea el sistema, que hacer algunos trucos, ¿no? Entonces, nada, eso ya es así. Entonces, si uno tiene una ecuación de diferencia, pasar a la respuesta de frecuencia es trivial, o uno, digamos, se acuerda esta expresión y manchea los coeficientes, o si no, lo que es más cómodo es por ahí transformar así término a término y despejar y ya está, ¿no? O sea, nosotros nunca trabajamos con sistemas tan grandes. Y después, estos vectores, estos, el B0, el B1, vamos a sacar, ponemos un vector AB que sea este, ¿no? El B0, B1 hasta B sub n, y el A que sea el A0 hasta el A sub n. Estos son los vectores que les pasamos al FlexZ, ¿verdad? O al FNTool para graficar la respuesta a frecuencia, ¿no? Así que eso es, digamos, ya resolvimos algunos de los problemas, no pasar de la ecuación de diferencias a la respuesta a frecuencia. Fíjense, me salgo de calcular la respuesta impulsiva, ¿no? Que lo teníamos que hacer por recursión. Ahora, una vez que nosotros tenemos la respuesta en frecuencia, es fácil calcular la respuesta impulsiva, ¿no? Y ahí lo que uno tiene que usar en general, o lo que vamos a usar nosotros, son las propiedades que vimos y las tablas, ¿no? Y ahí por ahí ¿cómo es? La representación más cómoda es esta, ¿no? El de la A a la n por U de n, que esto es la transformada de esto, ¿no? De 1 sobre 1 menos A por A menos J omega, ¿no? Siempre acá, siempre esto vale siempre que A sea estable, ¿no? Entonces, si uno a una expresión como esta la puede descomponer en términos de esta forma, antitransformar es fácil, ¿no? Antes de ver eso, vamos a ver, fíjense qué pasa, por ejemplo, si el sistema fuera un filtro FIR, ¿no? Que la respuesta impulsiva es de longitud finita, ¿no? Entonces, de acuerdo a un filtro FIR o un sistema FIR, el I sub n, ¿no? Era nada más que en función de las XN, ¿no? Era, no sé, supongo hacer diferencias para atrás, ¿no? Nos quedaba x de n menos x de n menos 1, ¿no? Y en general, algún sistema más complicado puede tener esta forma, ¿no? La sumatoria desde k igual a 0 hasta m de estos b sub k por x de n menos k. Entonces, fíjense, en un FIR, lo único que aparece, ¿no? Como el sistema no es recursivo, no aparece la i de n menos 1, i de n menos 2, i de n menos n, ¿no? Entonces, uno lo que encuentra i de n nada más en función de todas las x, ¿no? Entonces, en esta respuesta en frecuencia, fíjense, lo único que nos queda es el numerador, ¿no? El denominador lo único que nos queda acá es el A0, ¿no? Entonces, en un FIR, acá la respuesta en frecuencia, ¿no? El H de a la J omega, directamente va a ser esta, ¿no? La suma de estos B sub K por el A menos J omega K, ¿no? Entonces, el FIR nada más tiene numerador, no tiene denominador, ¿no? Eso después lo vamos a ver cuando vamos a la parte de transformada, etc., pero significa que el sistema no tiene foros, ¿no? Y por eso, ¿se acuerdan de lo que hemos visto, ¿no? Que los FIR eran siempre estables? ¿Se acuerdan que nosotros lo que vimos para que el sistema sea estable? La suma de valores absolutos, ¿no? De la respuesta impulsiva, esto tenía que ser menor que infinito, ¿no? Como el FIR tiene una longitud finita en impulso, la suma esta converge siempre, ¿no? Acá, digamos, uno lo puede ver de otra manera, ¿no? Como el sistema no tiene polos, están en un lugar bien específico, entonces también el sistema siempre es estable, ¿no? Así que, si uno, fíjense, por ejemplo, en diferencias para atrás también, no sé, acá, nosotros después le hacemos el truco, pero si yo transformo acá directamente encuentro esto, ¿no? Que i de la j omega me queda 1 menos e a la menos j omega por el x de e a la j omega, así que el h de e a la j omega me queda 1 menos e a la menos j omega, ¿no? Después hacíamos el truco de sacar el menos j omega sobre 2 para sacar todo lo común, pero fíjense que me queda nada más un numerador ¿cómo es?
Y por eso, por ejemplo, en el caso de mandar, cuando uno quiere dar la respuesta así de un fil y demás, no hace falta poner el vector el A, ¿no? En general, por ejemplo, el flexeta uno pone así, flexeta, BIA, o el otro, ¿no? El FBTool, BIA, y si uno no pone el A, interpreta que es un fil directamente, ¿no? Entonces ahí no puede poner nada más que eso. Así que bueno, eso con esa parte. Entonces, tenemos la ecuación a diferencia, podemos pasar derecho a la respuesta en frecuencia, y si queremos calcular la respuesta inclusiva, es más cómodo trabajar con la respuesta en frecuencia, con esta expresión, expresarla en suma de términos de esta forma, ¿no? Y entonces, acá no es 100% la solución, eso lo vamos a ver mejor cuando vemos la parte de transformada Z, pero por lo menos como para darle una idea de lo que pasa y por qué es distinto a lo que uno ve en control o en análisis de cuentos sin sistemas o en variable completa, ¿no? Ese tema de los retardos ahí nos complica un poco la vida, ¿no? Desinfectado. Entonces, fíjense, vamos a ver primero un ejemplo. Supongamos que tenemos este sistema, ¿no? IDN, que sea X de N menos 3/4 y de N menos 1 más también y de N menos 1, ¿no? Así. Entonces, si acá calculamos la respuesta en frecuencia o queremos calcular la respuesta en frecuencia, entonces acá I de E a la J omega va a ser el X de E a la J omega, acá va a quedar menos 3/4 E a la menos J omega por I de E a la J omega menos o más un medio, ¿me parece? Así. Menos. Así después se me pasa como más allá. Menos un medio de E a la menos J a 2 omega por I de E a la J omega, ¿no? Así que si saco el I de E a la J omega, factor común, acá me queda 1 más 3/4 por E a la menos J omega más un medio de E a la menos J 2 omega. No, acá, para que me quede bien los números, acá vamos a poner un octavo y un octavo. E a la menos J 2 omega igual a X de E a la J omega. Y entonces acá encuentro esto, ¿no? El H de E a la J omega, esto me va a quedar, ¿no? 1 sobre 1 más 3/4 E a la menos J omega más 1/8 de E a la menos J 2 omega, ¿no? Entonces yo quiero encontrar la frecuencia perdón, esa es la respuesta de frecuencia. Quiero encontrar la respuesta impulsiva. Fíjense, cuando nos queda una respuesta de frecuencia así de esta forma, el graficar el modo de la fase es bastante borroso, ¿no? Porque yo puedo componer el J omega en senos y cosenos, pero después hay una expresión gigante y no es fácil darse cuenta que era eso, ¿no? Por eso jugamos tanto con el FX y con el FBTool, ¿no? Porque por ahora es una manera fácil de ver. Después, cuando vemos las partes de polos y ceros, también uno podría sacar los polos y los ceros y hacer algo parecido al método de punto explorador, ¿no? Pero vamos a ver desde ese momento que tampoco es tan práctico como en el caso de los sistemas continuos, ¿no? Así que bueno, por ahora estamos ahí. Entonces, fíjense, si tenemos esta forma, yo quiero descomponerlo como en términos de esta forma que están acá, ¿no? Porque estos términos los sé como antitransformados, ¿no? Y eventualmente ese, con la propiedad de desplazamiento, tendría que poder darme maña para poder desarmar todo, ¿no?
Y acá, bueno, fíjense, esto es un polinomio en e a la j omega. Por ejemplo, uno podría llamar e a la j omega igual a z y despejar de cuántas son las raíces de ese sistema. Acá, yo por eso le estaba acomodando en los números. Si no me cuento mal, esto me va a quedar 1 menos 1 medio e a la j omega. O sea, se me fue la z. 1 menos 1 medio por e a la j omega por 1 menos 1 cuarto por e a la j omega, ¿no? Ahí el último término del denominador no sería menos, el de 1 octavo. Bueno, justo no, acá, por eso, acá Ah, le puse menos para que me quedan todos más acá, ¿viste? Para no tener no ser muy conocido. Y entonces, porque acá el término del medio me queda 1 medio más 1 cuarto, y este me da 3 cuartos, y el término del coso me queda 1 octavo. Así que ahí está. Entonces, una vez que está ahí, fíjense, este término tiene la forma de este que está acá, y este término tiene la forma de este que está acá. Lo único que tengo que hacer es fracciones parciales, ¿no? Entonces digo, bueno, esto lo puedo escribir así, ¿no? Como un A sobre, vamos a poner así, ¿no? A0 sobre 1 más 1 medio por e a la menos j omega, más 1 menos sobre 1 más 1 cuarto por e a la menos j omega, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces ahora las cuentitas, me fijo cuánto van a 0 y a 1, y entonces, ahora si quieren hacemos las cuentas, ¿no? Entonces ahí antitransforma después termina de esa expresión, se puede encontrar aquí el h de n. Fíjense, el a0 me queda el coeficiente que está ahí, el 1 más 1 medio por e a la j omega lo puedo antitransformar directamente, ¿no? Fíjense, en este caso el a vale menos 1 medio, así que esto me va a quedar así, ¿no? Menos 1 medio a la n por u de n, y acá me va a quedar más el a1, y acá ese vale 1 cuarto, ¿no? Menos 1 cuarto a la n por u de n, ¿no? Y ya está, listo, no tengo que hacer más nada, ¿no? Y eso, fíjense, nosotros también podríamos usar la ecuación de la antitransformada, ¿no? Esta, la x de n se pone que significa esto, ¿no? 1 sobre 2pi por la integral sobre 2pi de x de e a la j omega por e a la j omega n diferencial omega, ¿no? Pero fíjense, bueno, acá debería poner la h, debería poner esto y hacer esa integral, ¿no? La podría calcular por residuos y hacer todo eso, pero la verdad que es bastante más molesto, ¿no? Esto es lo que pasa. Ahora, fíjense qué pasa si yo, por ejemplo, si cambio, ¿no? Y entonces, en lugar de poner acá el x de n, pongo un x de n menos 1, ¿no? Entonces, fíjense, hasta ahí no hay problema, ¿no? Lo único que va a pasar es que acá en la transformada me va a quedar acá un e a la menos j omega, acá me va a también un e a la menos j omega. En esta expresión acá el se me va a convertir en e a la menos j omega. Y fíjense, cuando calcule el a0 y el a1, todavía va a funcionar bien, ¿no? Porque fíjense, si yo tengo que hacer esto, ¿no? Si hago ahora voy a hacer un poquito más las cosas. Esto me va a quedar, ¿no? A0 más A0 por 1 cuarto por e a la menos j omega más A1 más A1 por 1 medio por e a la menos j omega dividido lo que sea. Y entonces acá yo digo, bueno, fíjense, A0 más A1, ¿no? Esto vale 0, y después A0 sobre 2 y más A1 sobre, A0 sobre 4 más A1 sobre 2, esto tiene que ser 1, ¿no? O sea, porque todo esto me tiene que dar a la mejor omega, ¿no? Y ya está, despejo la 0 y la 1 y también está, ¿no? Entonces la forma general va a tener esta misma expresión, pero con A0 y A1 le van a hacer otros números, ¿no? Ahora fíjense qué pasa si en vez de tener x de n menos 1 tengo x de n menos 2, ¿no? Entonces fíjense, ahora lo que va a pasar acá me va a quedar un x a la menos j2 omega, menos j2 omega, y ahí son menos, porque acá ya esto no lo puedo hacer igual, ¿no?
Porque fíjense, cuando me queda una E menos J menos 2 omega, acá hago todas las cosas, la potencia más grande del polinomio era menos J omega, ¿no? Así que ahí soné, ¿no? Si pongo un E menos J, un X de menos 2, no puedo hacer más las fracciones parciales, ¿no? Entonces, ahí en ese caso, ¿no? Cuando uno tiene un caso como ese, cuando tiene una expresión como esta, primero tiene que ser el cociente de los polinomios, ¿no? Entonces esta cosa me va a quedar algo así, ¿no? Me va a quedar un coeficiente, no sé, vamos a poner un B, en este caso. Fíjense, como es un polinomio de grado 2, dividido otro polinomio de grado 2, me va a quedar un término independiente, y después el resto, esto sería así, ¿no? Yo tengo un P de X, ¿no? Sobre un Q de X, y esto entonces me va a quedar el dividendo de X más el resto de X sobre Q de X, ¿no? Esa es la forma de la división, ¿no? El t de x es la parte entera de división, lo que me queda de abajo de la recta, y el r de x es el resto, ¿no? Entonces, esto que me va a quedar acá es el d de x, y después, bueno, me va a quedar términos que son de esta forma, ¿no? No más una sumatoria así, ¿no? Desde k igual a 0 hasta n, estos coeficientes a sub k, a sub k sobre 1 menos, no sé, p sub k por el a menos j menos. Y fíjate, y esto cuando el m es igual a 2, ¿no? Si el m es más grande que el n, entonces en general estas cosas quedan algo así. En realidad la forma genérica es esta, ¿no? Esto va a quedar una sumatoria, ¿no? Desde, vamos a ver, l igual a 0 hasta m menos n, ¿no? Y acá va a quedar estos coeficientes b sub l por e a la menos j omega por n, y después sí van a quedar estos términos, ¿no? Desde k igual a 0 hasta n, entonces a sub k menos p sub k por e a la menos j omega. Así. Esa sería la forma general de una h de la j omega, ¿no? Pero ahí, o sea, ¿podría sacar los coeficientes de esas de a sub k? Sí, porque fíjate, una vez que vos tenés esto, ¿no? La división, ahora hacemos un ejemplo, una vez que vos tenés la división esa que está ahí, el coeficiente, lo que te va a quedar acá arriba es un polinomio de grado más chico, ¿no? Te va a quedar en e a la menos j omega, por ejemplo, en este caso, ¿no? Entonces ahí vas a tener el mismo caso que teníamos antes ahí en azul, ¿no? Pero fíjense lo interesante de esto, ¿no? Que acá como el m, el numerador, no tiene grado más grande, no necesariamente el más chico igual que el denominador, estas cosas pasan, ¿no? Cuando quieran transformar, sí o sí tiene que ser esa división. Estos términos que están acá no suelen aparecer en el caso continuo, ¿no? Y todas estas partes que están acá, fíjense que son tantos como el grado n del denominador, ¿no? Tiene que ver con el grado del polinomio del denominador, ¿no? Entonces, si el sistema es FIR nomás, ¿no? Como decíamos, el sistema no tiene denominador, fíjense, estos términos no aparecen, ¿no? Y esto que estamos viendo acá es directamente la respuesta exclusiva del FIR, ¿no? Por ejemplo, fíjense de vuelta, diferencias para atrás, ¿no? Que tenemos que IN era x de n menos x de n menos 1, ¿no? Entonces de ahí no, la antitransformada era fácil, ¿no? Acá tenemos el h de e a la j omega, nos quedaba 1 menos e a la menos j omega, ¿no? Fíjense, en este caso, estos son los términos estos que aparecen acá, ¿no? Hay uno de potencia 0 y uno de potencia 1, ¿no? Porque acá el m sería 1 y el m sería 0, ¿no? Entonces, de estos términos nosotros tenemos ninguno, y de acá tendríamos estos dos que están ahí, ¿no? Esto sería que igual a 1, pues esto es un entonces, toda esta parte, digamos, si aparece esto solo, digamos, esto sería nada más que los filtros, y esto no estaría. Y si está todo, esto puede ser un sistema IR cuando si logran M es mayor que N, ¿no? Y si esto está solo acá, esto sería nada más que un IR cuando M es menor que N, ¿no? Si es igual, ya tenemos que hacer la división, ¿no?
Entonces, nosotros en general hasta ahora vamos a trabajar en casos en esto, ¿no? Donde uno puede hacer esta cuenta fácil, ¿no? Para los casos estos, ¿no? Donde aparece este término B o estos polinomios acá en B, eso lo vamos a ver más fácil cuando veamos la parte de transformada a Z. Pero fíjense, por ahora lo importante es tener en cuenta es esto, ¿no? Que si el orden del numerador, ¿no? Es igual o mayor que el denominador, si yo hago fracciones parciales, me estoy comiendo toda esta parte que está acá, ¿no? Me estoy comiendo una parte de la respuesta inclusiva que no veo, ¿no? Por eso hay que hacer esa división, ¿no? Si quieren podemos hacer el caso ese que está ahí, como queda. Entonces, fíjense, para hacer la división vamos a hacer el caso este, ¿no? Todo esto con las modificaciones genéricas y ahorro un cacho de espacio. Entonces pongamos que era el J2 omega, ¿no? Entonces ponemos el H era el J omega y me queda esto, ¿no? Era el J2 omega dividido 1 más 3 cuartos y a la menos J omega más 1 octavo y a la menos J2 omega. Entonces hago la división esta, lo voy a llamar así, ¿no? Era la J omega, era la menos J más J omega, lo llamo Z. Entonces esto me va a quedar, ¿no? Acá fíjense, Z a la menos 2 dividido, y acá hay que hacer un poquito de pelo malo así, ¿no? Este por 1 octavo, Z a la menos 2 más 3 cuartos, Z a la menos 1 más 1, ¿no? Entonces esto acá me va a dar 8, ¿no? Así que 8 por 1 octavo Z a la menos 2. Z a la menos 2. Así que esto me queda Z a la menos 2, más acá me queda 3, me queda 6, ¿no? Z a la menos 1, más 1, ¿no? Entonces cuando hago la resta me queda así, ¿no? Menos 6Z a la menos 1, menos 1, ¿no? Entonces, esta expresión, entonces fíjense, se puede escribir como este término, que sería acá el 8, más este polinomio, menos 1 más 6Z a la menos 1 dividido este polinomio, ¿no? 1 más 3 cuartos Z a la menos 1 más 1 octavo a la 4Z. Y a la menos J omega, y acá me va a quedar 1 más 3 cuartos por a la menos J omega más 1 octavo por a la menos J omega. Y listo, y ahora ya está, ahora ya sigo como siempre, ¿no? Este término lo separo en fracciones parciales, ¿no? Así que esto me va a quedar, ¿no? Que este H de la J omega me va a quedar este 8 más, ¿no? Acá me va a quedar un A0 sobre 1, habíamos visto que era más 1 cuarto por a la menos J omega más 1 sobre 1 más 1 medio por a la menos J omega, ¿no? Para hacer el A0 y el A1, también uno lo puede hacer por calculando los residuos o haciendo como hacemos recién, ¿no? Sacando factor común de vuelta, fijándome cómo queda el numerador y igualando a lo que tengo ahí arriba, ¿no? Fíjense de vuelta, como me queda un polinomio en primer orden, acá por ejemplo, vamos a cuenta, el 8 lo dejo suelto, entonces acá me va a quedar, ¿no? Vamos a jugar, esto me va a quedar A0 más A0 por 1 medio más A1 más A1 por 1 cuarto dividido esto, ¿no? Y entonces, y fíjense, entonces de acá yo digo, bueno, el A0 más A1 tiene que valer menos 1, ¿no? A0 más A1 tiene que valer menos 1 y después el A0 sobre 2
el A1 más A1 sobre 4, esto tiene que valer menos 6, ¿no? Menos por el tema que está de la. Pero listo, resuelvo eso y ya está, ¿no? El 1/8 de la menos J no sería menos 2J. Menos 2J, sí, sí. Y fíjense, y una vez que está eso, digamos, una vez que tengo esta expresión, bueno, la cuantita, entonces acá, si quiero encontrar el h de n, acá aquí transformo término en término, ¿no? El 8, la transformada de una constante es un impulso, ¿no? Así que esto me va a quedar 8 por delta de n, más, y acá esto me va a quedar, ¿no? Este coeficiente A0, acá fíjense, la forma esta que está acá es como si la fuera un cuarto, ¿no? Menos un cuarto, acá me quedaría, ¿no? Menos un cuarto a la n por u de n, más, y acá me va a quedar, ¿no? Este A1 por menos un medio a la n por u de n. Y listo, y esa es la transformada. Fíjense si, por ejemplo, si acá me hubiera quedado E a la menos J3 omega, acá me hubieran quedado dos términos, ¿no? Entonces acá me hubiera quedado el 8 más, me hubiera quedado un E a la menos J omega y lo hubiera traducido como un delta de n menos 1, ¿no? ¿Cómo hacen para sacar los residuos de ahí? No, o sea, existe por el método este que usamos en... sí, igual la coeficiente, sí. Pero, porque acá con el autonomía es un garrón, viste que hacer todo, yo lo hago con la transformada, entonces, viste, no creo que trabajemos mucho más con esto ahora porque hay otros detalles que por ahí no pueden meter la pata, ¿no? Ahora, ustedes también podrían decir, ok, sí, está todo bien, pero fíjense, ¿no? Nosotros acá tenemos esta h de la J omega. Entonces, uno siempre quiere evitar la fatiga, ¿no? Entonces, supóngase, uno dice, bueno, yo tengo este h de e a la J omega, el que tengo ahí, y yo lo puedo pensar así, ¿no? Como que esto es un e a la menos j 2 omega por un h1 de e a la j omega, ¿no? Por ejemplo. Y el h1 de e a la j omega, este es esta ecuación, ¿no? 1 sobre 1 menos más cuartos e a la menos j omega más 1/8 e a la menos j2 omega, ¿no? Y esa no tiene problema de cociente, ¿no? Entonces digo, bueno, aplico la propiedad de desplazamiento. Fíjense, esta la voy a poder escribir así, ¿no? Como vamos a poner un acero rulito sobre 1 menos más un cuarto, ¿no? Por la menos j omega más a 1 rulito sobre 1 más un medio por la menos j omega. Le puse rulito porque no son estos mismos números que tenemos acá, son otros números, ¿no? Y nada, entonces, y fíjense, ahí no tuve que hacer división, no hago nada, entonces acá calculo la H1 de n, esto me va a quedar, ¿no? Ese acero rulito por menos un cuarto a la n por u de n más el A1 rulito por menos un medio a la n por u de n. Y después el H2, perdón, el H de la J omega es este con dos muestras, ¿no? Por la propiedad de desplazamiento temporal, ¿no? Entonces acá entonces por esta propiedad, digamos, por la propiedad de desplazamiento, el H2 de n, esto va a ser el H1 de n menos 2, ¿no? Perdón, el H de n, ¿no? Entonces acá, de acá despejo entonces el H de n, vean. Fíjense, esto me va a quedar, ¿no? El acero rulito, acá me va a quedar, ¿no? El menos un cuarto a la n menos 2 por u de n menos 2 más el A1 rulito por menos un medio a la n menos 2 por u de n menos 2. Y ya está. No tengo que hacer más nada, digamos, ¿no? Eso también lo puedo hacer. Y uno dice, pero como el h de n era esto,
bonito, y fíjense, esto arranca en n igual a 0 y después, ¿cómo me va a dar lo mismo? Bueno, acá digamos, tenemos que hacer los números, no calcular cuánto vale la 0 y la 1, y allá la asociación rulito y la segunda rulito, pero seguro que estos términos, digamos, el delta de esta n cancela el término en n igual a 0 acá, y después el término en n igual a 1 se cancela por estos dos que están acá. Entonces, por ahora nos llega a 100 ecuaciones distintas, si uno hace las cuentas, número tanto esta expresión, ¿no? Si no me tira aparte, ¿no? Esta expresión que está de acá, como esta expresión que está de acá, las dos me dan lo mismo. El tema es que, en general, de esta forma uno llega a formas más compactas, ¿no? Pues supóngase, si acá yo tengo otro polinomio, tengo un polinomio en el j omega, ¿no? Acá, perdón, en el h acá. Y podría repetir esto para el j2 omega, para el otro término, y después acá me van a quedar una serie de términos, ¿no? O sea, por cada coeficiente que quede acá, me van quedando dos términos, entonces puede ser un chorro, una expresión que quede un chorro, ¿no? Pero igual lo podría hacer, ¿no? Así que, digamos, por ahora, digamos, esta sería la forma correcta. Va a ser más cómodo hacerlo cuando veamos la parte transformada, etc. Pero por ahora, digamos, usando la propiedad, fíjense, conociendo esta transformada y con la propiedad de desplazamiento, en general, para lo que vamos a trabajar ahora, no nos arreglamos bien con eso. Tampoco es que lo vamos a usar tanto para... ¿Alguna duda? Bueno, los ejercicios de ahí aparecen. Pero esto es más lío explicarlo que hacer el cuento. Lo único interesante es esto, ¿no? Que acá, como el orden denominador puede ser más grande que el orden denominador, aparecen estos términos que en el caso, digamos, no estamos acostumbrados a que nos parezcan ni en análisis de circuitos sistemas, ni en electrónica, ni en control en general. Entonces, uno tiene que resolverlo de una otra manera. Fíjense el caso que poníamos hoy, ¿no? Que por ejemplo, que acá no te daba que era la j sin omega, es más cómodo hacer este paso, ¿no? Que hacer la división, ¿no? Porque si hago la división voy a tener un montón de términos que no me interesen, digamos, ¿no? Eso depende de cómo sea. Ahora, si acá ya tengo un polinomio, ¿no? Esto más, no sé, una sub 1 por menos j omega más 5, y en ese caso es más cómodo hacer la división. O que de una forma más compacta, ¿no? Y la otra cosa interesante es que depende de cómo uno lo resuelva, puede llegar a expresiones que a primera vista parecen distintas, pero después cuando uno las calcula numéricamente las dos dan iguales, ¿no? Y de vuelta, no es que una sea mejor que la otra, ¿no? En general esto uno nunca lo va a hacer a mano, vamos a hacer a mano nada más que acá, pero bueno. Y fíjense, así que acá uno podría ver, ¿no? Que uno tiene una misma respuesta de frecuencia que tiene distintas expresiones de la respuesta impulsiva, ¿no? Fíjense, aún en todos los casos, ¿no? Por más que a mí me den esta respuesta de frecuencia, ¿no? Yo puedo encontrar la ecuación de diferencias desarmando esta expresión, ¿no? Y si quiero encontrar la respuesta impulsiva, podría hacer la recursión como hicimos ahora en el ejercicio, ¿no? Nunca más, es mucho más cómodo hacer esto que hacer la tablita y la recursión, y encima darse cuenta cuál es la forma general de estas cosas, ¿no? Fíjense que nosotros todas las recursiones que le hicimos siempre le hicimos con un sistema recursivo de primer orden, ¿no? Que quedaba nada más con un solo término, ¿no? Fíjense, el hecho que esta misma h de n o esa sean las dos iguales, hace que, digamos, si uno tiene, imaginen usted, lo único que tenemos cuando somos recursiones es una lista de números, ¿no? Entonces de esa lista de números tengo que darme cuenta que el h de n tiene esta forma o que tiene esta forma, ¿no? Y las dos son iguales, entonces y es un sistema de segundo orden, es un sistema recontra tonto, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que se vean, los I que vamos a hacer en el laboratorio tienen grado 6 u 8 en general, ¿no? Porque son fáciles de hacer y no saber las cosas difíciles de hacer, ¿no? Los FIR pueden tener orden en 300 o 500, ¿no? Entonces, en general estas cuentas son muy caras. Pero bueno, por lo menos ahora, fíjense, lo que me interesa es esto, ¿no? Que una misma ecuación de diferencias puede tener distintas formas de escribir la respuesta impulsiva. La respuesta impulsiva en este caso es la misma, pero uno la puede escribir de manera distinta, ¿no?
Y después la otra cosa que también puede pasar es que la misma ecuación a diferencias, perdón, la misma respuesta a esta ecuación uno puede dar distintas formas de escribir la ecuación a diferencias, ¿no? Y entonces eso también es interesante. En el pizarrón esto igual, pero va a ser interesante cuando vamos al laboratorio. La grabación de libro, ¿verdad? Que ahora son las marcas estas y borradas, pero bueno. Entonces, fíjense, nosotros, la forma general de estas ecuaciones, la diferencia es de esta forma, ¿no? A sub 0 por I de n más A sub 1 por I de n menos 1 más esto A sub n por I de n menos n grande igual a esto, ¿no? A B sub 0 por X de n más B sub 1 por X de n menos 1 más B sub n por X de n menos n, ¿no? Esa es la forma genérica, ¿no? Entonces es una forma que se usa para representar estos sistemas, es con esos diagramitas bloque, creo que alguna vez se le conté. Entonces, en general uno puede poner un diagrama bloque así, esto es un delta. Entonces, por ejemplo, acá uno entra con X de n y acá sale con X de n menos 1, ¿no? Y entonces, esos elementos de retardos uno los asocia a lugares de memoria. Entonces, fíjense, acá uno podría arrancar así, ¿no? Con una señal X de n, ¿no? Y acá armo una cadena de estos retardos. Pongo m retardos, ¿no? Acá son todos estos delta. Entonces, fíjense, la señal que está acá sería el x de n menos 1 y la señal esta que sale acá sería el x de n menos 1, así. Y entonces, fíjense, para hacer este pedazo de la ecuación que está acá, entonces este que está acá lo multiplico por un coeficiente b sub 0, este que está acá lo multiplico por un coeficiente b sub 1 y se lo sumo a este que está acá. Este que está acá lo multiplico por un coeficiente b sub 2, se lo sumo a este que está acá, y el último, este que está acá, lo multiplico por un coeficiente b sub n y se lo sumo a este que está acá, ¿no? Y con eso tengo esta primera parte de la ecuación, ¿no? Y ahora para hacer la segunda parte, supónganse que acá salgo con I de n, ¿no? Entonces acá pongo un retardo, delta, entonces acá voy a tener la I de n menos 1, ¿no? Y así pongo también otra cadena de retardos. En este caso, fíjense, acá voy a tener m retardos y acá voy a tener que poner n retardos. Entonces, acá voy a tener la I de n menos n grande. Entonces, fíjense, si de acá yo despejo, ¿no? Supongamos que el A sub 0 sea 1 para no tener problemas, ¿no? Entonces, la I de n que me queda, la suma de todas estas, las x, y después fíjense, me va a quedar menos a por I de n menos 1. Así que este que está acá lo tengo que multiplicar por un coeficiente acá que vale menos a 1, ¿no? Y se lo resto, ¿no? Después, este que está acá, que es el I de n menos 2, este lo multiplico por un coeficiente menos a sub 2 y se lo resto, ¿no? Y acá, este que está acá, el último, este es hacer el menos a sub n, lo multiplico por menos a sub n y se lo resto, ¿no? Entonces, esa sería una forma de representar el diagrama bloque esta ecuación a diferencias, ¿no? Entonces, acá, fíjense, uno dice, tengo n más n retardos,
y tengo, fíjense, m coeficientes acá, y tengo, perdón, acá tengo m más 1 y acá tengo n, ¿no? Entonces necesito m más n lugares de memoria, lugares para guardar las muestras pasadas de X y de Y, ¿no? Y después necesito esto, ¿no? M más 1 más N para guardar los coeficientes, ¿no? Los A sub y los B sub, ¿no? Las operaciones, fíjense, acá lo que se ve muy bien son las multiplicaciones, que acá tengo M multiplicaciones y acá tengo N multiplicaciones. Las sumas dibujadas así son más confusas, pero digamos, eso da una idea de la complejidad que lleva implementar ese sistema, ¿no? No puedo aprovechar y volver a entrar a la vía y, o sea, no necesito tantos bloques como cada uno hace el retraso. Lo que puedes hacer es, como estos son sistemas lineales invariantes en el tiempo, cambiar el orden, ¿no? Darle vuelta así. Y entonces ahí sí puedo aprovechar la línea de retardo, ¿no? Entonces, fíjate, yo acá entro con la X de N, ¿no? Ahora pongo este bloque que está acá, ¿no? Vamos a hacerlo en otro color para que se vea que es distinto, ¿no? Entonces acá pongo este sumador, entonces acá viene toda esta cadena de retardos, entonces acá va a venir el menos A sub 1, o sea, acá va a venir el menos A sub 2, y acá va a venir el menos A sub n, así, ¿no? Y después pongo este otro bloque que está acá, ¿no? Entonces, este bloque va a venir así, acá va a venir la cadena de retardos. Fíjense, no necesariamente son iguales, ¿no? Vamos a ponerlo así porque uno tiene largo M y el otro tiene largo N. Y copio esta parte de acá, ¿no? Acá entonces va a quedar el coeficiente del B sub 0, acá va a quedar el coeficiente B sub 1, acá va a quedar el coeficiente B sub 2, acá va a quedar el coeficiente B sub M, y todo esto lo sumo acá a la salida, ¿no? Y esto entonces va a ser la I de N. Ahora fíjense, a cada uno si lo ve se da cuenta que en realidad, ¿no? Fíjense, este retardo, ¿no? Estos son todos deltas. Este punto es común, así que este punto que está acá es la misma señal, ¿no? Y este punto que está acá es la misma señal, ¿no? Así que me puedo agarrar un retardo, ¿no? Si yo este lo borro, ¿no? Y este lo conecto derecho acá, es lo mismo, ¿no? Si este lo borro y este lo conecto derecho acá, es lo mismo, ¿no? Entonces, y así puedo eliminar casi la mitad de los retardos. Entonces, en este caso, fíjense, la cantidad de retardos que voy a tener va a ser el máximo entre M y N. Después, los coeficientes es la misma, ¿no? Tengo N es A y M más 1 B, así que la cantidad de coeficientes sigue siendo más 1, claro, ¿no? M más 1 más N coeficientes, ¿no? Ahora, fíjense, las dos representaciones, fíjense, arrancamos de esta ecuación a diferencia, así que las dos tienen la misma respuesta en frecuencia, ¿no? En los dos casos, el H de la J omega va a ser esto, ¿no? El B0 más D1 por E a la menos J omega más el Bn por E a la menos J omega M, y acá me va a quedar dividido esto, ¿no? Bueno, en la 0 genera el 1 más el AB1 por E a la menos J omega más AN por E a la menos J omega por E, ¿no? Entonces, la respuesta en frecuencia en los dos casos es igual, ¿no? Porque no cambia. Fíjense, si uno lo quiere ver, es como que en este caso, ¿no? Primero tengo esta parte, ¿no? Y después tengo esta otra en cascada, ¿no? Como si lo estoy viendo así. En este caso, esta representación sería, ¿no? Como que tengo acá el B0 más B1 por E a la menos J omega más el M, y por 1 sobre este, ¿no? El A0 más AB1 por E a la menos J omega, y así, ¿no? Y en ese otro caso es medio al revés, ¿no? Primero tengo esta parte, la parte recursiva, y después tengo la otra parte que está acá, ¿no? Ahora, las dos ecuaciones se diferencian, ¿no? La de este sistema y la de este son distintas, ¿no? La de este sistema es esta que tenemos acá, ¿no?
calculamos esto. Ahora, para calcular la ecuación de diferencia de este sistema, pongamos acá que tenemos una variable intermedia que sea W de N, ¿no? Entonces, fíjense cómo nos queda ahí la ecuación a diferencia en ese caso, ¿no? Entonces, fíjense, acá yo digo la W de N, esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la X de N menos, ¿no? A1 por W de N menos 1, ¿no? Menos A2 por W de N menos 2, ¿no? Menos, la última va a ser A sub N por W de N menos N grande, ¿no? Y acá la I de N, fíjense, es una suma de las muestras estas pasadas de la W, ¿no? Esto me va a quedar D0 por W de N más D1 por W de N menos 1 más D sub N por W de N menos N, ¿no? Entonces, fíjense, en este otro sistema, en vez de tener una sola ecuación de diferencias, la como acá tenemos un sistemita de ecuaciones de diferencias, ¿no? Los dos dan igual, porque los dos dan la misma respuesta de frecuencia h de la J omega que está acá, ¿no? En el pizarrón, en el MATLAB y todo eso, eso es exactamente igual, pero después en la práctica pasa como se fue cuando les mostré con el promediador con el Arduino. Depende de qué cosa uno ponga adelante y qué cosa uno ponga atrás, a veces uno puede tener problemas numéricos, ¿no? Cuando todas estas multiplicaciones que están acá, ¿no? Son multiplicaciones en punto fijo y las sumas también son en punto fijo, por ahí esta representación tiene características de operaciones distintas, ¿no? Entonces no se comportan igual. Después, esta se llama la forma directa 1. Forma directa 1. Esta creo que es, pero la forma directa 1 transpuesta, creo. Hay cuatro. Después está la forma. ¿Cómo es? No pongo el nombre, son. O esa es la directa 2 y después están las transpuestas. Hay otras que aparecen sumadores en el medio. Nunca me acuerdo cómo es, pero las cuentitas son un poquito más complicadas. Pero hay cuatro formas canónicas así básicas, ¿no? Y todas esas tienen propiedades numéricas o de redondeos diferentes, ¿no? Entonces, cuando uno tiene que implementar un sistema así recursivo, bueno, pasa como si ustedes tienen una ecuación, un HDS y tienen que hacer un circuito RLC, ¿no? Tengo un HDS, trabajo para pasar el RLC es complicado, ¿no? Acá también no es tan fácil pasar a esa forma, a ver cuál es la forma correcta. Y después, digamos, también por otra serie de problemas, sobre todo numéricos, inclusive, pero eso ya también se notan en MATLAB. Por ahí, si uno tiene un sistema así donde el orden de numeradores del denominador no es bien grande, 6, 8, tampoco es tan importante, pueden aparecer problemas numéricos serios, ¿no? Entonces, en general, si uno tiene una ecuación así de diferencia bien grande, en realidad lo que uno la parte siempre en cascada del sistema de segundo orden, ¿no? Entonces, uno tiene, por ejemplo, una ecuación, una respuesta de frecuencia como esta, entonces uno la compone en cascada del sistema, por ejemplo, esto, ¿no? B0, 0 más B1, 0 por E a la menos J omega más B2, 0 por E a la menos J2 omega dividido A0, 0 más A1, 0 por E a la menos J omega más A2, 0 por E a la menos J2 omega por, y acá me puedo B0, 1 más B1, 1 por E a la menos J omega más B1, 2 por E a la menos J2 omega dividido así, ¿no? El A0, 2 más el A1, 1 y a la menos J omega más A2, 1 por E a la menos J omega 2 y así, ¿no? Todas cosas en cascada, ¿no? Y cada una de estas cascadas se puede acomodar en esta forma o en cualquiera de las otras dos que no les digo, ¿no? Entonces, y después lo que uno implementa son estos sistemitas que están acá, ¿no? Así que en la práctica, en realidad, cuando uno tiene un sistema así que es tipo IR, lo que implementa son cascadas de sistemas de esta forma, pero son todos de segundo orden, no implementa una única ecuación, porque si no eso es una limitación para leer. ¿Y cómo pasar de esta forma a esta forma?
eso es más un arte que una ciencia, ¿no? Hay que tener en cuenta un montón de detalles, ¿no? Por ejemplo, por ahí, en realidad lo que ustedes están haciendo control moderno, todavía no. Cuando hago control moderno, digamos, una forma es más cómoda el control, pero por ejemplo uno debería conocer cuánto valen las variables en cada una de las puntas de los lazos, ¿no? Y saber que, por ejemplo, supone que uno está usando punto fijo, que ninguna de esas variables, cuando uno pone una señal cualquiera, que se va fuera del rango, ¿no? Entonces una forma de esa es conocer cuánto vale la ganancia del sistema en cada uno de esos puntos, ¿no? Entonces eso se realiza más fácil con las técnicas de control moderno, ¿no? Con cosas matriciales. Y después también, ¿no? Fíjense, supónganse si ustedes tienen, no sé, un polinomio del cuarto orden, ¿no? ¿Cómo arman? Imaginen que tienen así, ¿no? 4 monomios. Pueden elegir 4 formas distintas de escribir esta cascada de cosas, ¿no? Que pongo arriba y que pongo abajo, ¿no? Y eso también, eso se por esa cosa en base con las ganancias que tengo en cada etapa y demás, ¿no? La ventaja de las herramientas es como hay una herramienta que se llama así, FDA Tool, Filter Design Analysis Tool, que también lo vamos a usar cuando veamos el laboratorio, que deja jugar con eso de manera muy fácil, ¿no? Porque si me imagino que eso uno tiene que hacer a mano, que hago todas las cuentas, no me da, puedo probar otra estructura, no me da, probar otra, es un terror. Así que, pero siempre, digamos, cualquier sistema normal, cuando lo hace así, siempre va a tener que terminar estas transacciones de segundo orden, y encima, cómo acomoda esas secciones de segundo orden tiene su juego. Por eso cuando uno implementa fill, fíjense, implementar la parte de fill es este chorizo que está acá, ¿no? Esta parte desaparece, ¿no? O en este caso, esta parte desaparece y lo único que eso que está ahí, ¿no? Son siempre estables, no tengo esos problemas de separar las cosas, entonces por eso se usan tanto los fill, ¿no? Toda la parte de procesamiento de señales se basó en los fill hasta fines de los 80 más o menos, ¿no? Recién cuando había empezado a aparecer micro que podían ser puntos flotantes mejor, eso, recién ahí empezó a aparecer las implementaciones, o sea, se empezaron a usar IRS en la vida real, digamos, ¿no? El modem de ustedes, el que tienen todo el modem de internet que tenemos en casa, para ajustarlo bien tiene un fill de 5 etapas en general, no más que eso, ¿no? No se le alcanza para acomodarlo para ajuste de aquí, ¿no? Bueno, hacemos un intervalito y no sé si quedó alguna duda, Esto por ahora es más informativo, vamos a jugar con esto cuando vamos a el último laboratorio. No, me da mal, porque si no... Como en los apuntes hay un montón de ejemplos de antitransformar, por ejemplo, así, no sé, tengo una asociación de XN, que no sé, es A a la quinta por U de N menos 2, por, no sé, A a la 5 más N, una cosa así, ¿no? Y cómo encontrar el H de la cosmológica. Y siempre es usar la propiedad de desplazamiento, o por ahí la propiedad de derivación para hacer esas cosas, ¿no? No quiero gastar mucho tiempo con eso ahora, porque me gustaría terminar entre hoy y el miércoles la parte de diseño de field, así ya, como después viene ese fin de semana bien largo, y después nos tenemos el otro miércoles, cosas así que, por lo menos para dejarlo de lado ahí. Después el miércoles, si nos queda tiempo, vemos algunos de estos ejemplos, pero son bastante triviales, ¿no? Y nada. Así que bueno, lo que vamos a ver ahora entonces es, o vamos a empezar a ver cómo es la parte de diseño de los fields, ¿no? Que nosotros algo ya vimos, y lo que vamos a usar acá es el ejemplo que no les di la clase pasada del teorema de convolución frecuencial, ¿no? O de Beltrami.
Bueno, entonces, nosotros vamos a ver el ejemplo lo vamos a ver con un pasabajo, porque es muy fácil de dibujar y todo. Después, para hacer cualquier otro tipo de filtro, pasalto, pasabajo, línea manda, saben que siempre se puede escribir como pasabajo, ¿no? Entonces, nosotros acá tenemos un fil que por ahora vamos a pensar que tiene así, ¿no? Entonces, pi, pi, acá vale 1, la frecuencia de corte es omega c. Tiene la banda de paso que vale 1 y después en la banda de rechazo vale omega c hasta acá. ¿No? Así que acá el HD de la fotomía, lo vamos a poner así y porque es ideal, así que este filtro va a valer 1 y omega es menor que omega c y vale 0 si esto, ¿no? Omega está entre pi y omega c, ¿no? Entonces, no tiene fase, no tiene nada. Este filtro, nosotros ya calculamos cuánto vale la respuesta impulsiva, el HDR, y tiene esta forma omega c sobre pi por el zinc de omega c sobre pi por n, y entonces la respuesta impulsiva tenía el doble problema que era infinitamente larga y que el sistema era no causal, ¿no? Entonces la respuesta impulsiva nos quedaba algo así. Esto acá valía omega c sobre pi, y después esto era n, esto sería hasta el filtro, ¿no? Entonces, como decimos, no lo podemos implementar porque es no causal, y encima como es infinitamente larga no es que lo puedo correr una cantidad de muestras para hacerlo causal, ¿no? Entonces lo primero que uno va a hacer, digamos, el primer truco que va a hacer uno es truncarlo, ¿no? Entre más o menos m muestras de largo, ¿no? Voy a truncar así, entre más o menos entre menos m y m, y fíjense, una vez que lo trunque, ahí ya después si lo corro m muestras lo va a causar, ¿no? Entonces, cualquiera de estos filtros, siempre lo que vamos a hacer, vamos a partir de esa respuesta ideal, h ideal de m, la vamos a truncar y después la vamos a causalizar, ¿no? Entonces, la respuesta de frecuencia, la respuesta impulsiva truncada, el h truncado de n, esto va a ser, ¿no? El h ideal de n entre menos m, menor que igual que n, menor o igual que m, y 0 en caso contrario, ¿no? Fíjense que de esta forma de hacer el filtro, ¿no? El largo del filtro, este es n, es 2m más 1, y siempre es un número impar, ¿no? Por la forma que lo estamos haciendo, ¿no? Eso va a tener unas características especiales que vamos a ver también más adelante, ¿no? Pero por ahora importante. Y fíjense, las respuestas impulsivas también siempre son simétricas, ¿no? Porque fíjense, en este caso de pasabajo es obvio, ¿no? Pero se acuerdan, en pasaltos lo escribimos como 1 menos la respuesta de frecuencia de pasabajos, entonces lo que nos cambiaba cada un delta, ¿no? Y los pasabandas o eliminabandas siempre los ponemos como combinaciones de pasabajos, ¿no? Así que siempre son filtros que son simétricos, ¿no? Así que la respuesta impulsiva, ¿no? El HDN, vamos a poner esta, la truncada, ¿no? El H truncada de N es impar y también es simétrico, ¿no? Entonces, sabemos que la respuesta en frecuencia de este filtro va a ser real, ¿no? Porque como es simétrica, entonces el H truncado de la J omega, esta va a ser real, ¿no? Porque la respuesta impulsiva es simétrica e impar y es real, así que la respuesta impulsiva esta también va a ser real y simétrica, ¿no? Por las propiedades. Pero fíjense, de vuelta, ¿no? La H truncada tampoco es la señal que nosotros vamos el filtro que vamos a poder implementar, ¿no? Porque es no causal, ¿no? Entonces después, finalmente lo que vamos a implementar es el filtro causal, el H causal de N, que vamos a correr el eje 0 acá hasta menos n, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo, la H truncada de N, la estamos corriendo m muestras para la derecha, ¿no? Así que el H causal de N va a ser esto, ¿no? El H truncada de N menos N, ¿no? Sí. ¿Por qué dijiste que es impar la truncada? Porque como trunco entre menos m y m, entre menos 5 y 5 tengo menos m, el 0 y m. Tengo 2m más una muestra de largo, ¿no? M para un lado, M para el otro. Ponele que fuera, no sé,
corto en 3, tengo 1, 2, 3, acá corto en 3, menos 1, menos 2, menos 3, corto menos 3, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, yo lo estaba viendo por el tema de la simetría tipográficamente. Y ahí no te seguí. O sea, pensé... O sea, pues, lo que digo es impar es el largo, ¿no? Largo impar. Claro, yo pensé que decía la simetría, por eso me quedé pensando. Está bien. Sí, largo impar y la respuesta es simétrica, eso sí. Perdón, sí, me da mal, yo dije... así que... nada, después vamos a ver que en el caso de los free puede ser que el largo sea par o impar y que la respuesta impulsiva sea simétrica o antisimétrica, ¿no? Entonces hay 4 tipos de free. Este es el free tipo 1, es el más bonito de todos. Y nada, entonces tiene la respuesta impulsiva, el largo es impar y es simétrica con respecto a la ley. Ahora, fíjense, entonces después el causalizado, lo único que hacemos es la corremos m muestras para allá, ¿no? Así que, fíjense acá, si uno dice, bueno, entonces el H causalizado ¿no? de E a la J omega, no va a ser el H truncado, esto va a quedar E a la menos J omega por M por el H truncado de E a la J omega, ¿no? Entonces, fíjense que acá, ¿no? Como dijimos, el H truncado de A a la J omega, esta es una función real, ¿no? Y esta es una, como es la función compleja, ¿no? Así que fíjense eso, ustedes hicieron un ejercicio donde Fer les pedía descomponer en esa forma, ¿no? De una función real y una función de A a la J omega, ¿no? Fíjense, la fase de este sistema va a ser la recta de esta fase, ¿no? Y va a tener los saltos de pi donde esta cosa cambia de signo, ¿no? Pero eso es todo. Entonces la fase de este filtro, ¿no? Este argumento de H causalizada, ¿no? De E a la J omega, va a ser una recta, esta dependiente menos M, con los saltos donde esta cosa cambia de signo, ¿no? Así que la respuesta va a ser de cosas de signo. Esto debería ser vertical, ¿no? Esto sería así. Por ejemplo, ¿qué filtro o qué sistema de los que vimos ahora tiene ese tipo de respuesta? ¿No? Varios, pero bueno, sí, casi todo lo que digo. Pero por ejemplo, el diferenciador tiene una respuesta de ese estilo, diferencia para atrás. El promediador es el que más se parece, ¿no? Porque la respuesta impulsiva es simétrica y tiene la fase de esa forma, ¿no? Fíjense, cuando el que tenemos acá dibujado es el truncado, ¿no? El causalizado nos quedaría así. Fíjense, en la muestra M estaría más o menos el eje de simetría y esto quedaría una cosa así. Ahí, y entonces esta sería la respuesta impulsiva del filtro causalizado, ¿no? Entonces el H causalizado de M. Fíjense, esta también tiene un eje de simetría, pero con respecto a la muestra M, ¿no? Como lo corrí en muestras, queda... Entonces, por más que no es simétrica en cero, uno dice, bueno, también tiene una respuesta impulsiva simétrica, ¿no? Es simétrica con respecto a la muestra que pasa por M, pero bueno, en general uno dice eso, ¿no? Así que, fíjense, en definitiva, ¿no? Nosotros calculamos la respuesta impulsiva del filtro ideal, que es esta forma. Esa la truncamos, así que es fácil, pues hacer cero las muestras que están de acá para allá, las hacemos cero. Sabemos que la respuesta impulsiva de este filtro truncado tiene que pasar real y par. Y después lo que hacemos causalizando, lo corremos estas muestras para n, y lo único que sabemos que esto, fíjense, nos afecta la fase de la respuesta en frecuencia, pero el módulo de la respuesta en frecuencia del filtro causalizado, de este que está acá, y del filtro truncado es la misma. Lo único que nos falta conocer es cómo es la respuesta en frecuencia del filtro truncado. Y para eso es como el teorema de truncación o de convolución frecuencial, ¿no? Porque fíjense, acá nosotros lo que tenemos por un lado es
la respuesta impulsiva, ¿no?, del filtro ideal, la H ideal de N, que esto va a ser infinitamente larga. Pero son muestras, ¿no? Así. Y entonces, para hacer la respuesta truncada, lo que hago lo multiplico acá por una ventana de truncación que voy a llamar esta W de N, ¿no? Y esta va a ser una ventana que va a ir entre menos M y N. Va a valer todo 1, ¿no? Y después la convolución es con impulsos pesados. Un poquito más porque la convolución con un cambio de dimensión, ¿no? No queda tan. Pero esa es eso. Entonces, fíjense, estas dos cosas así, multiplicadas, nos van a quedar esta, la H truncada, N. Vamos a hacer esta cosa así. Vamos a poner que se trunca ahí, ¿no? Esto sería M menos N. Y entonces, para calcular la respuesta en frecuencia, hacemos la convolución periódica. ¿Se acuerdan de esa convolución que vimos en la clase pasada? O anterior, no me acuerdo, entre estas cosas. Así que bueno, la respuesta en frecuencia del filtro ideal, esta es el filtro pasa abajo, ¿no? El H ideal de la J omega es esta cosa que vale 1 entre menos omega c y omega c, ¿no? Esto por acá estará pi, menos pi, y por acá estará pi, ¿no? Ahora fíjense, lo que necesito hacer esto es hacer la conversión de esta con la respuesta en frecuencia de la ventana de truncación, ¿no? Con la W de a la J omega, ¿no? ¿Y qué es la W de a la J omega? Sin periódico. Era el sin periódico, ¿no? Fíjense, esto también es la respuesta en frecuencia del promediador. Si acá está pi, esto está menos pi acá. Eso nos queda, ¿no? Una función que tiene así, ¿no? Vamos a dibujar así, si acá estaría 2pi, acá nos queda así. Y acá menos pi, y acá otra vez quedaría así, ¿no? Y entonces, ¿cuánto vale el valor acá del máximo del chichón más alto de ese sin periódico? No, propiedad de área, ¿no? Sí, claro. El área de esto. Fíjense, estos son, esta vale 2m más 1, ¿no? Por un lado, pero para el otro le va a hacer ese. Así que esto acá vale 2m más 1, ¿no? Ahora fíjense, nosotros vamos a hacer la convolución entre esto y esto, ¿no? Entonces no me interesa tanto cuánto vale la función, lo que sí me interesa saber es cuánto vale el área, ¿no?, promedio del sin, ¿no? Esta que está acá, ¿no? Y acuérdense que nosotros ahí tenemos una propiedad de área porque nos quedaba el área promedio, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el área de ese sin periódico entre menos pi y pi? Lo mismo que vale la suma. ¿El área? El área. 1. Claro, en cero. Lo que vale palito de cero, en realidad vale 2pi dividido 2pi, ¿no? Se pone la propiedad de área, nos queda así, ¿no? Que en este caso el h en 0 era el 1 sobre 2pi por la integral así sobre 2pi del h de la j omega, ¿no? Así que el área de todo este sin vale 2pi, pero como después dividido por 2pi, entonces en definitiva esto, el área, vamos a decir que vale 2pi. Despejo para él, ¿no? 2pi por h en 0. Y ahora lo que tenemos que hacer es la convolución tan fácil con el coso de esto, ¿no? Pero fíjense, eso nosotros ya lo hicimos, ¿no? Lo hicimos cuando vimos el efecto Gibbs, es lo mismo, ¿no? Lo único que pasaba, en el efecto Gibbs esto seguía hasta infinito, ¿no? Pero bueno, nosotros nos quedamos más en otras cosas. Acá fíjense, la integral que tenemos que hacer es esta, ¿no? Acá yo, ¿no? El h, como
truncado de E a la J omega, entonces esto va a ser el H ideal, ¿no? De E a la J omega convolucionado con la ventana, la respuesta de frecuencia de la ventana, ¿no? Y esa convolución se puede tener esta forma, que daba 1 sobre 2pi por la integral sobre 2pi, por ejemplo, no sé, H de E a la J sigma por el W de E a la J omega menos sigma diferencial sigma, ¿no? Ahora fíjense entonces, cuando multiplico, por ejemplo, supóngase que quiero calcular justo la convolución acá en omega igual a 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí la que estoy desplazando es la ventana, ¿no? Entonces, dejo la ventana esta donde está acá, la tengo que multiplicar por esta función. Fíjense, me interesa nada más que está entre más o menos pi, vamos a poner así para que se explico, entre menos pi. Entonces, fíjense, cuando hago el producto de esto por esto, fíjense, en realidad lo que me va a quedar, ¿no? Este área y estos chichones me van a quedar multiplicados por 0, ¿no? Si todo el área me vale 2pi, fíjense, le estoy sacando este cachito de acá, le estoy sacando este cachito de acá, pero más o menos el área es 2pi. Después, cuando lo divido por el 2pi de acá, el valor se le da más o menos 1, ¿no? Más o menos. Así que esto va a ser más o menos igual a 1, ¿no? Fíjense qué pasa cuando me corro acá en omega c, ¿no? Entonces, tengo que desplazar el chichón este hasta omega c, ¿no? Entonces, fíjense, es lo mismo que veíamos con el efecto Gibbs, ¿no? La mitad del chichón va a quedar multiplicada por este 1 que vale acá. La otra mitad del chichón va a quedar multiplicada por 0. Hay otros lobulitos que van a quedar multiplicados por 1 y por 0, pero el área esa se va a cancelar, que son muy chiquititos, ¿no? Así que acá en omega c el filtro va a pasar más o menos por la mitad, ¿no? Porque el área que nos queda va a ser más o menos pi, dividido el 2pi que está acá, entonces nos va a quedar omega. Y después es lo mismo, ¿no? Cuando, fíjense, este chichón está todo metido, ¿no? Justo el borde este de acá está a la izquierda de omega c, entonces nos queda todo este chichón que nos queda multiplicado por 1 y este es el lobulito lateral, que es importante, nos queda multiplicado por 0, ¿no? Entonces tenemos una especie de área en exceso, ¿no? Entonces nos va a quedar, por ejemplo, acá un valor que es un poquito más grande que 1, ¿no? Casi es el 9%, es el 8% que digamos con el efecto Gibbs, ¿no? Entonces, en definitiva, esta respuesta en frecuencia nos va a quedar una cosa así medio ondulada, lo mismo que digamos con el efecto Gibbs. Y fíjense, el ancho, ¿no? De este chichón es, como esto tiene, esto vamos a llamarlo que tenga así largo N para hacerlo cómodo, ¿no? Entonces, la diferencia entre los ceros acá es 2pi sobre N, ¿no? Entonces, el chichón este es justo a la distancia de 2 ceros, así que este chichón acá tiene largo 4pi sobre N, ¿no? Entonces, fíjense, el punto este máximo que está acá va a ser cuando todo el chichón quede justo a la derecha de omega c, ¿no? Entonces, este punto que está acá va a quedar en omega c menos la mitad del ancho de este, ¿no? Menos 2pi sobre N, ¿no? Y este chichón que está acá, este va a quedar en omega c más 2pi sobre N, ¿no? Pero el ancho de este chichón, ese pico que está ahí, es más o menos un 9%. Ese me va a quedar siempre igual, ¿no? Porque fíjense, eso tiene que ver con la forma de la respuesta impulsiva y con el área de este chichón que está acá, ¿no? Y, digamos, como todo el área, digamos, vale 1 por más. Fíjense, si yo agrando el M, hago más grande la ventana de ecuación, tomo más términos, ¿qué es lo que va a pasar? Este pico se va a ir más para arriba, los ceros van a aparecer más juntos, pero el área va a seguir siendo el mismo, porque el área es el palito este que está acá, ¿no? Y el palito que está en cero. Entonces, lo único que va a pasar, como este chichón se hace más angosto, porque los ceros se juntan más, este piquito se va a correr más para omega c, este piquito también se va a correr más para acá, más cerca de omega c, entonces nos va a quedar un filtro con la parte de transición, ¿no? Si este es el filtro ideal, por ejemplo, si el M es bajo, nos va a quedar una cosa así. Esto pasa. Siempre pasa por el medio, ¿no? Y nos va a quedar así. Y si el N es más alto, esto nos va a quedar algo así. Acá siempre pasa por el medio, pero los piquitos estos que van a quedar acá siempre quedan más o menos en la misma amplitud. Entonces eso es,
en general no es lo que queremos, ¿no? Ahí se alcanza a ver. Entonces, fíjense, es el mismo dibujito de recién, pero bien hecho, ¿no? Wow, un poco mejor. Esta es la respuesta impulsiva que es del filtro ideal, que es infinitamente larga. Esta es la ventana de truncación, esta es la respuesta truncada, esta es la respuesta en frecuencia del filtro ideal, esta es la respuesta en frecuencia de la ventana, entre menos pi y pi. Y esta es la convolución entre estas dos cosas, ¿no? Entonces, y acá lo que estamos viendo es un detalle, ¿no? Como el que te he dibujado acá, ¿no? Cómo es la respuesta en frecuencia del filtro ideal, que sería acá justo la roja, y la respuesta en frecuencia del filtro truncado, que sería la azul esta que tenemos acá, ¿no? Para ver cómo está el pico. Fíjense, justo la frecuencia de corte, como decíamos recién, la respuesta en frecuencia pasa por la mitad y tenemos un sobre el pico, ¿no? Y acá es el mismo gráfico, es la mitad, ¿no? Entre acá y acá, pero graficado en decibeles, ¿no? Porque entonces ahí nos permite ver mejor qué tanto es el rechazo que tenemos en la banda de rechazo, qué tanto atenúa y cómo nos joroba el pico ese que tenemos ahí. Entonces, esto usualmente nosotros lo graficamos en decibeles. Recuerden, decibeles es 20 veces el logaritmo de la relación de amplitudes. Por ejemplo, 40 decibeles es un centésimo, puede parecer mucho, no es tanto. 60 decibeles es un milésimo. Por ejemplo, la relación entre el sonido más bajito y más alto en un CD es del orden de 90 decibeles, ¿no? La separación, por ejemplo, en los vinilos entre el canal izquierdo y derecho son alrededor de 50 decibeles, ¿no? Como para darse una idea de que escucha, ¿no? El oído 80 decibeles, o sea, 60 decibeles es relativamente, uno lo puede escuchar, ¿no? En un ambiente normal, pero la relación entre 0 dB y menos 60 dB todavía algo se puede escuchar. Muy poquito, pero... Entonces, fíjense, por ejemplo, así este filtro está truncado, nada, ¿no? Entonces, acá está la truncación entre más o menos 20. Nada, fíjense, la aceleración que tenemos cerca de la frecuencia de corte son un poquito más de 20 dB, ¿no? Es un filtro medio no es un gran filtro, ¿no? Fíjense que en decibeles el pico de acá, de este 9%, no es tan grande, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan como vimos con el efecto GIF, ¿no? El sobrepico que tenemos acá era un 9%, este que estaba acá era menos un 9%, ¿no? La diferencia. Y fíjense, por la forma que estamos haciendo el efecto es este, ¿no? Lo que tengamos de exceso en una banda, lo tenemos también de exceso en la otra, ¿no? Si tengo 9% en una, tengo 9% en la otra. Eso no lo puedo cambiar, ¿no? No puedo tener 9% en uno y 5% en la otra, porque tendría que cambiar esta respuesta que está acá, ¿no? Entonces, cuando uno diseña estos filtros, en general, fíjense, ¿no? En la banda de paso sí tenemos un poquito más, pero digamos, nos preocupa más en la banda de rechazo, ¿no? Casi siempre a nosotros lo que nos va a interesar es disminuir estos picos que están acá, ¿no? Porque en la banda de paso, como tenemos uno más la ondulación, cuando uno sacan decibeles, predomina el 1 sobre las ondulaciones que son chiquititas, ¿no? Pero acá que yo quiero tener 0, ¿no? En vez de tener 0, tener 0,09, que es el 9%, es más grande, digamos, ¿no? Entonces, en general, cuando uno diseña esos filtros, siempre los requisitos, por más que las ondulaciones en la banda de paso y la de rechazo son iguales, lo que nos interesa son las ondulaciones en la banda de rechazo, ¿no? Y fíjense, si uno aumenta, ¿no? el orden del filtro, si yo lo aumento más, fíjense, fíjense que el pico no queda exactamente constante, ahí va variando, pero la magnitud es más o menos la misma. Y fíjense cómo se va corriendo cada vez más cerca de la frecuencia de corte omega c, y fíjense lo que pasa con la respuesta que tenemos acá, ¿no? Que va decayendo lentamente. Fíjense, nunca tenemos más de 60 decibeles ahí, ¿no? Una frecuencia muchísimo más alta. Pero fíjense que, digamos, acá cerca de la frecuencia de corte la atenuación no es muy buena, ¿no? Y fíjense, de vuelta, ¿no? Cómo queda la respuesta en frecuencia del filtro truncado. Es lo mismo que veíamos con el efecto Gibbs, ¿no? Eso no. Lo único acá es que estamos haciendo en otro dominio, ¿no? En el caso en el efecto Gibbs, cuando vimos con la serie de Fourier, truncamos el dominio frecuencial, truncamos los SUK, ¿no? Acá lo que estamos truncando son los HDL, pero después la respuesta es la misma. Así que, en definitiva, la respuesta en frecuencia del efecto que yo voy a tener es esta respuesta que está acá en módulo y en fase me va a quedar con esta curva que tenemos ahí, ¿no? Fíjense, cada uno de estos chichones que acá no se ven son los, digamos, donde, fíjense, esta función, como habíamos visto, acá es real, así que, en definitiva, todos esos saltos de pi van a ser cuando esta función cambia pasa por 0, ¿no? Acá y acá, ¿no?
Entonces, en general, ese es un filtro que a uno no es un buen filtro porque, fíjense, no tiene poca atenuación, ¿no? Entonces, la única forma de cambiar la forma, ¿no?, de esta respuesta truncada, fíjense, es cambiar como es esta WM que está acá, ¿no?, es cambiar la ventana de truncación. De manera que, fíjense, yo que querría que, idealmente, ¿no?, ¿cómo tendría que ser la respuesta en frecuencia de la ventana de truncación para tener el mismo filtro que tengo acá? Tendría que ser como un tren de impulsos, ¿no? De un impulso acá, un impulso acá, un impulso acá, ¿no? Entonces, ahora, si esta respuesta en frecuencia es un tren de impulsos, ¿cómo es la señal temporal? Si es un impulso en un dominio, ¿qué es en el otro? Una constante, ¿no? Es uno, es infinitamente largo, ¿no? Entonces, si esto es infinitamente largo, si yo no trunco la señal, y la respuesta en frecuencia va a ser la misma la del filtro, pero me va a costar implementar eso, ¿no? Entonces lo que uno hace es elige distintas ventanas de truncación, ¿no? Entonces hay infinitas ventanas. Para el diseño de filtros se usan poco. Estas ventanas las vamos a volver a ver cuando hagamos la parte de análisis frecuencial. Entonces fíjense, por ejemplo, supongo yo digo, bueno, acá yo les decía recién, lo que me joroban son estos chichones que son demasiado altos, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué pasa si pongo una ventana triangular, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros calculamos, en algún caso, la respuesta en frecuencia de la ventana triangular, que me quedaba ese sin periódico al cuadrado? Entonces, listo, pruebo con una ventana triangular. Si encuentro el mouse, acá estás. Triangular. Fíjense cómo es la ventana, la respuesta en frecuencia. Vamos a bajar acá el número para que se note un poco mejor. Fíjense que los chichones son mucho más chiquititos. Fíjense la respuesta en frecuencia cómo queda. Y fíjense acá cómo cambia la respuesta truncada. No, fíjense cómo cambia de rectangular con la triangular. Porque lo estoy multiplicando por esos triangulitos que están ahí, entonces esos chichones se hacen más chicos. Pero fíjense, a mí lo que me interesa es cómo es la respuesta en frecuencia de la ventana triangular, ¿no? Esta. Porque el resultado de esta va a ser la convolución de estas dos cosas, ¿no? Y fíjense, es cierto, ¿no?, que las ondulaciones son mucho más chiquitas porque decrecen según el 100 al cuadrado. Fíjense, ¿no?, cómo cambian los chichones, cómo baja la amplitud de los chichones. ¿Qué hice? Ya cerré. Leíste sin querer acá. Ahí está. Ahora, fíjense, la respuesta me quedó una porquería, la verdad, me quedó bastante fea, ¿no? Atenúa más, es cierto, fíjense, si me fueran todos los chichones en la banda de paso, y la atenuación es una porquería, ¿no? ¿Y por qué? Y porque fíjense, la ventana triangular, el espectro siempre es positivo, ¿no? Porque como me queda el 5 al cuadrado, entonces nunca tengo áreas que se sumen y se restan, ¿no? Siempre o estoy sumando áreas o dejo de sumarlas, ¿no? Pero no tengo el efecto que tengo acá que empiezo a sumar y restar áreas, ¿no? Entonces, es cierto, fíjense, la ventana triangular tiene chichones más chiquitos, pero no es una buena ventana para hacer filtros, ¿no? Entonces hay un montón de ventanas más. Acá nosotros vamos a ver algunas. Acá yo tenía esta Hamming o Hanning, por ejemplo, esta Hanning, ¿no? Esta es una ventana, eso lo vemos en esta categoría, es un coseno elevado, ¿no? Es un medio más un medio del coseno de algo, ¿no? Y entonces, que se anula en las muestras en más menos n, en este caso, y cuando uno calcula la transformada de Fourier, también nos queda, fíjense, tiene muchos menos chichones que la ventana rectangular, ¿no? Pero son positivos y negativos. Tanto el mouse. Fíjense, comparen la ventana rectangular con la ventana esta de Hamming, cómo cambian los lóbulos, y fíjense cómo cambia la respuesta, ¿no? Fíjense, acá se va de cero, obviamente el omega c pasar por omega, acá va de cero, y fíjense cómo decaen los lóbulos laterales, ¿no? Se hacen mucho más chicos que con la ventana rectangular, ¿no? Ahora, fíjense también otra cosa, ¿dónde está Hamming? Que la banda de transición es un poco más grande, ¿no? Se hizo más ancha. Vamos a ver en la clase que viene que el lóbulo principal que está acá, si comparemos con la rectangular, es más ancho, ¿no? Es el doble de ancho. Entonces, valía, el número de 4 pi sobre m, en esta ventana vale 8 pi sobre m, ¿no? Entonces,
fíjense los piquitos estos que están acá en esta ventana van a quedar más corridos para la izquierda y más corridos para la derecha de la frecuencia del corte, ¿no? Pero fíjense, vamos a dejarla ahí. Fíjense, si yo aumento, ¿no?, el número de orden del filtro, fíjense cómo se comporta mucho más lindo ¿cómo es que la ventana? Que la ventana rectangular, fíjense, prácticamente no tengo sobrepicos. Acá se nota un cachito, pero fíjense cómo se viene en banda la atenuación, ¿no?, en función de la frecuencia, ¿no? Entonces, después fíjense, por ejemplo, hay otra ventana, esta se llama Hamming con M. Y esta, fíjense, es un cosión elevado, pero un cachito más elevado. Fíjense que no vale cero en las puntas, tiene una transición, ¿no? Entonces, ahí hay una pequeña discontinuidad que hace que fíjense, esta decae, también decae rápido, pero menos rápido que la otra. La otra es más empinada, esta es un poco más suave. Pero fíjense lo que pasa acá, ¿no? Es como que el lóbulo principal es mucho más chiquito, ¿no?, el que está a la derecha, ¿no? Entonces, si comparamos, por ejemplo, esta, ¿no?, la de Hamming con la de Hanning, fíjense que la banda de transición, o sea, acá en una frecuencia cerquita acá tengo más atenuación con la ventana esta de Hamming que con la de Hanning, ¿no? Es un poquito más. Después acá, fíjense, siempre tengo algo de ganancia, pero ahora, fíjense, si uno se fija en absoluto, ¿no?, porque está acá, no en decibeles, ninguna de las dos son prácticamente iguales, ¿no? Fíjense, comparen esas penitas, cambia un poquito la transición, pero después es casi nada, ¿no? Así que bueno, lo que vamos a ver en la clase que viene, fíjense, nunca resolvemos la integral, nunca hacemos nada, no lo usamos como una herramienta para analizar y ya con eso estamos chochos. Lo que vamos a ver en la clase que viene es, en base a estas ideas, cómo hacemos para diseñar el filtro, ¿no? En general nosotros en el filtro tenemos por ahí especificaciones, ahí, ¿no?, que tenemos, por ejemplo, yo quiero que la banda de paso esté entre acá y acá, y que tenga la atenuación de la banda de paso sea tanto, la atenuación de la banda de rechazo sea tanto. Entonces, ¿cómo hacemos para diseñar con estas pocas herramientas que tenemos un filtro que cumpla con esas especificaciones, ¿no? Y después vamos a comparar algunas de estas ventanas que comentamos recién con un poquito más de cuidado. Listo. Así que bueno, me parece que estamos en la obra, ¿no? Sí, bien ustedes. No sé si tienen alguna duda, algún comentario de esto. Nunca vamos a diseñar filtros así, pero bueno, lo vamos a hacer para el laboratorio, para hacer alguna vez, pero... Después, no, hay un montón de herramientas, viste, así, de vuelta, acá fíjense, esto es un filtro fila, así que lo que vamos a encontrar es esta lista de coeficientes, ¿no? Esta lista de coeficientes son esos B que vimos hoy al principio de la clase, ¿no? Eso es lo que necesito meter en el DCP y ya está, no tengo que hacer ninguna otra cosa más. Hay un montón de herramientas en línea para calcular esos, ¿cómo es? Esos que uno da las especificaciones de estas atenuaciones. En MATLAB también hay otra herramienta. Y por ejemplo, los fields se usan tanto que si por ahí ustedes van a la página de Altera o alguno de estos que hacen FPGA, tienen un problemita para que les generen el código para el FPGA, digamos, ¿no? Porque el field es, digamos, es como un divisor resistivo, digamos, ¿no? Se usa para un montón de cosas, ¿no? Entonces, y de vuelta, la implementación es bastante sencilla, ¿no? Entonces hay un montón de recetas que uno más o menos las pone, de hecho, lo van a ver en el laboratorio, calcula el coeficiente, lo baja, ya está, y anda, y lo que uno calcula y lo que uno mide es igual, ¿no? En el caso de los IR es mucho más complicado, ¿no? Si ustedes ven en ARCA2 los programitas esto para diseñar los filtros con operacionales, hay un montón de textos de esos programitas y eso. Ahora, si ustedes quieren hacer un filtro con resistencias y capacitores, por ejemplo, para hacer una compradora de antena, una cosa así, vayan a encontrarlo, digamos, no hay, digamos, porque esas o te las venden, ¿no? Así que... También el orden donde ahí están 50, ahí serían 50 capacitores, ¿no? Lo que pasa es que esto no tiene un equivalente, como es FIR, ¿viste? Digamos, acá, ¿viste? Cada uno de esos elementos es un retardo, ¿no? Y no tenés un equivalente. Si fuera IR, sí sería equivalente a resistencia de capacitores, ¿no? Y acá, fíjate, esta es la mitad, esto sería, estoy truncando entre más, no sé, el orden sería 101, digamos, ¿no? En el laboratorio nosotros en general hasta 600, 650 con los DCPs que tenemos se pueden hacer mostrando 96 kHz, digamos, ¿no? Tratamos de cortar un poco antes para... Ahora, fíjense, por ejemplo, ¿no? Todavía falta causalizarlo. Causalizarlo es correr los 50 muestras, ¿no?
Entonces, fíjense, el retardo va a ser un retardo grande, es un retardo de 50 muestras, ¿no? en este filtro, ¿no? Por eso cuando le decíamos calcular la salida de estado estacionario, le decíamos sacar el retardo en muestras y no en ángulo, ¿no? Porque fíjate, una cosa que yo tenía que un retardo de 50 muestras y en ángulo no sé cuántas veces pi es eso, ¿no? Es un montonazo, ¿no? Entonces es mucho más representativo saber cuánto es el retardo en muestras que en radianes, digamos, ¿no? Pero, y de vuelta, fíjense que es un retardo importante, ¿no? De vuelta, pongamos que es audio, ¿no? En audio la frecuencia de muestreo son 44 kHz, pongamos que sean 50 para hacer la cuenta fácil, 50 kHz, ¿cuántos son? 20 microsegundos, ¿no? 1 sobre 50.000, 20 micro. Y acá, fíjate, uno tenía 100 microsegundos de retardo, ¿no? Si probamos 100 microsegundos, en 100 microsegundos uno hace muchas cosas, ¿no? Por ahí, para audio no importa nada, ¿no? Porque 100 microsegundos, entre que apriete el botón, ya está, ¿no? Pero para medir es un retardo importante.